Y vámonos del otro lado de la frontera con Mexicali. Y mira, autoridades consulares advierten del incremento de muertes por cruzar la frontera de Calexico, Mexicali. Mi compañera Naceli Pizano tiene todos los detalles de esta información. Debido a que este año aumentaron los intentos de cruce migratorio por la frontera Mexicali-Caléxico, autoridades del consulado mexicano y autoridades migratorias mexicanas lanzaron la campaña Protege tu vida, conoce los riesgos. En lo que va del año han muerto 14 migrantes en su intento por cruzar la frontera Mexicali-Caléxico, todos por causas de ahogamiento, de los cuales 8 son de origen mexicano. Se teme que esta cifra pudiera aumentarse con la llegada del calor, así lo declaró el cónsul de México en Caléxico de Asuntos Comunitarios, Mario Beltrán Maireno. Se incrementan las muertes por las altas temperaturas, por los mayores riesgos que conlleva el cruce indocumentado. Y también, pues por alguna razón u otra, la gente pues cruza más durante esta temporada que durante el invierno, ¿no? Bueno, sobre todo desde que entra la nueva administración Biden, tal vez un poquito antes empezó a aumentar el número de migrantes indocumentados en toda la frontera México-Estados Unidos y se va viendo todavía un aumento constante. El año pasado la cifra de personas fallecidas en su intento por cruzar la frontera llegó a 144 migrantes. Por tal motivo, la campaña de concientización compromete a las autoridades mexicanas y agencias estadounidenses a mantener una coordinación en los operativos de vigilancia en la frontera, como el Instituto Nacional de Migración, a través del Grupo Beta en zonas desérticas y montañosas. Los operativos de seguridad espejo de la Policía de Mexicali a lo largo de la franja fronteriza de la zona urbana. Pretendemos obviamente tener una mejoría en cuanto a la comunicación y uso de tecnología para ello, pero sin embargo igual todo se depende mucho de las condiciones particulares de cada rescate. Así como se sumó la Fiscalía de Baja California en el tema de información y búsqueda de personas desaparecidas. La titular de la Fiscalía de Unidades Especializadas en el Estado informó que recientemente realizaron un operativo de búsqueda internacional para la localización de personas desaparecidas con resultados en Tijuana, Tecate y Mexicali. Hubo también en este caso búsqueda en campo abierto, aproximadamente se localizaron unos cinco restos de personas y en vida únicamente una persona. Las autoridades consulares advirtieron que pese a que en el área desértica de Ocotillo se cuenta con 12 torres de auxilio para el rescate de los migrantes, labor que realiza la patrulla fronteriza, no son suficientes para salvaguardar la vida de las personas, ya que se exponen a las altas temperaturas, lesiones o ser abandonados y asaltados por los traficantes de personas. De igual manera, los riesgos de las aguas turbulentas que han cobrado vida en el canal Todoamericano. Se espera que esta campaña de concientización llegue a todos los migrantes que llegan aquí a la frontera Mexicali-Caléxico, desde donde informa Naceli Pizano para Telemundo 3.